Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos y bienvenidos, bienvenidas a esta que es nuestra segunda sesión del todavía joven Seminario de Historia de Género y Sexualidad en México. Ahora les recuerdo que estamos en el primer módulo dedicado al género y la sexualidad en las sociedades de Mesoamérica. Hoy vamos a tener el honor de contar con una ponencia de la doctora Miriam López Hernández, titulada Sexualidades transgresoras entre los antiguos nahuas. Y va a ser comentada por nuestra querida colega, la doctora Patricia Gallardo. Bueno, antes de empezar con la sesión de hoy, que promete estar muy interesante, por cierto, les hago algunos recordatorios. Primero, les recuerdo que si quieren contar con una constancia de asistencia, tienen que asistir al menos a 4 de las 5 sesiones de este primer módulo y se tienen que registrar. El registro está ahí en la página de YouTube y en la página de Facebook. También les informo de nuestras próximas sesiones. El próximo 31 de mayo vamos a tener al doctor Jaime Echeverría con la ponencia titulada La sexualidad de los otros, el imaginario sexual de los nahuas prehispánicos. Después, en junio, vamos a tener al arqueólogo Daniel Ruiz Cancino con la ponencia La sexualidad en el occidente prehispánico de México. Y por último, a Sofía Echeverry, artista visual, que nos va a presentar una ponencia titulada Antropología secreta, registros visibles de historias ocultas. Eso va a ser el 26 de julio. También aprovecho para comentarles que a partir de agosto vamos a empezar con el segundo módulo, que va a estar dedicado al género y la sexualidad en la Nueva España. Va a salir próximamente, esténse pendientes, una convocatoria para investigadores que traten estos temas. Si quieren presentar una ponencia en nuestro seminario, pueden contactarse conmigo o con el CEPE para mandar sus propuestas. Pero bueno, ya más adelante saldrá la convocatoria con mayor información. Bueno, por el momento le paso la palabra a la doctora Patricia Gallardo, que va a ser comentarista y moderadora de esta sesión. Patricia, adelante. Perdón. Buenas tardes a todos. Pues bueno, es un gusto estar aquí, ¿no? Y presentar a la doctora Miriam López Hernández. Ella es doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es maestra en antropología por el mismo instituto, licenciada en arqueología por la ENA y licenciada en ciencias de la comunicación por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Realiza investigaciones sobre mujeres, sexualidad y género en la época prehispánica y moderna, temas sobre los cuales ha presentado distintas ponencias y publicado diversos artículos. Entre sus libros están Letras femeninas en el periodismo mexicano del Instituto Mexiquense de Cultura en 2010, De mujeres y diosas aztecas, editorial Canchiani, 2011, traducido al alemán, al francés y al inglés. Género y sexualidad en el México antiguo, del Centro de Estudios de Antropología de la Mujer en el 2011. Las mujeres mayas en la antigüedad, Centro de Estudios de Antropología de la Mujer del 2011. Mujer divina, mujer terrena, modelos femeninos en el mundo mexica y maya, del 2012,
La vida sexual de los nahuas prehispánicos de la Secretaría de Cultura del Estado de México en el 2017. Y pues bueno, nos trae un tema pues digamos que poco tratado, yo diría también difícil de tratar por los pocos documentos que encontramos para este tema y para todos los grupos, por supuesto. Es un tema sumamente interesante que aunque aborda, como el título lo dice, las transgresiones, creo que se puede ver más allá, pues, las normas de un pueblo, de una cultura, el cuerpo, los géneros y demás. Entonces, pues, no me queda más que darle la bienvenida a Miriam. Pues muchas gracias por estar aquí, Miriam, y adelante. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este ciclo de conferencias. Y el día de hoy les voy a compartir un tema que quizá no es tan abordado, el de las sexualidades, pero las sexualidades transgresoras entre los antiguos nahuas. Entonces, los antiguos nahuas justamente son los grupos que habitaban el centro de México antes de la llegada de los españoles, y en realidad son un grupo, un conjunto más bien de grupos que habitaban toda esta zona, como pueden ver aquí en el mapa, toda esta zona, desde el lago de Zumpango, Xaltocan, el lago de Texcoco obviamente, el lago de Xochimilco, Chalco, son todos los pueblos alrededor, ¿no? Entonces ustedes pueden ver pues que la Ciudad de México justamente y la zona metropolitana están asentados sobre estos lagos, ¿no? ¿De quiénes conocemos más? Bueno, en realidad de varios grupos, pero tenemos bastantes datos respecto a Tenochtitlan y a Tlatelolco, las ciudades gemelas, pero también del área de Texcoco, y algunos datos que voy a presentar vienen justamente del área de Texcoco, pero pues en realidad contamos con un conjunto de información de todos estos grupos. Y estos grupos justamente compartían la lengua náhuatl, por eso les llamamos los antiguos nahuas, y entre los antiguos nahuas pues estaban los ochimilcas, los chalcas, los tenochcas, los tlatelolcas, los texcocanos, y así muchísimos grupos, ¿no? Entonces, bueno, respecto al tema que hoy vamos a tratar de estos grupos, les voy a compartir esta presentación en donde voy a hablar de distintos temas respecto a las transgresiones sexuales. Voy a hablar primeramente del adulterio, después de la homosexualidad y al final de la prostitución. Hay más transgresiones sexuales, pero yo solamente voy a centrar mi intervención en estas 3 transgresiones. Contamos con bastantes datos del adulterio, contamos con algunos datos de la homosexualidad y también de la prostitución. Para el caso de las transgresiones sexuales, vamos a ver a lo largo de la presentación que existían justamente distintos discursos, distintas consecuencias que llevaban a distintos castigos para las personas que cayeran en estas 3 transgresiones. Bueno, aquí justamente está la ilustración de una prisión prehispánica. Y bueno, entre los nahuas la concepción de la transgresión en el ámbito religioso no es completamente distinguible de la ofensa social. Y también, bueno, que se puede traducir como inmoralidad, y también que era castigado con el oprobio público, y del crimen, que era castigado por el sistema jurídico, porque vemos que muchos de los transgresores, en este caso aquí son unos adúlteros, eran, digamos que, ajusticiados frente a las deidades. Este es Iztlacoleuqui, el dios Iztlacoleuqui. Entonces, en época prehispánica, digamos que nosotros para estudiar, pues lo dividimos, digamos, los discursos, ¿no? En el discurso religioso, el discurso médico, el discurso jurídico. Sin embargo, vemos que todos estos discursos pues confluyen en lo mismo, ¿no? Lo que buscan es mantener el orden social. Y cuando vemos, por ejemplo, aquí hay un castigo derivado de un juicio del sistema jurídico, pero terminan siendo ajusticiados frente a una deidad, ¿no? Por eso aquí les puse que no está completamente distinguible.
Entonces, hay varios términos que es importante que conozcamos para que entendamos justamente este tema. La transgresión de manera general se consideraba tlatlacoli, ese es el término para la transgresión, pero particularmente la transgresión sexual es tlazoli. Aquí con transgresión también hablo, por ejemplo, del alcoholismo, del robo, también es una transgresión. Sin embargo, respecto a las transgresiones sexuales tenemos el término tlazoli. Y tlazoli es un término que refiere justamente a la basura, al estiércol, a la barredura, a la mancilla, y que tiene que ver con el adulterio y la infidelidad. Es un concepto que entre los antiguos nahuas justamente relacionaban la basura, todo lo que se tenía que barrer con una escoba, con el desorden, ¿no? Y este desorden pues tenía que ver con la contaminación. Entonces hay un concepto en realidad ahí debajo de estos términos de contaminación, ¿no? Aquella persona que caía en las transgresiones sexuales no solamente pues traía consecuencias para su persona, ¿no? Podía morir apedreado como vimos en la imagen anterior, pero también podía traer desgracia a su familia. Y este es un concepto muy importante y que no tiene nada que ver, digamos, que con nuestro concepto occidental, ¿no? Si nosotros cayéramos en algún delito, pues lo pagaríamos nosotros solos, ¿no? Sin embargo, en época prehispánica, todo lo que yo hiciera iba a caer, pues iba a traer consecuencias a mi familia. Ahorita las vamos a ver. Entonces, en la lengua náhuatl contamos con varios difracismos, que son este tipo de frases, así se llaman, difracismos, que son este tipo de frases que están compuestas por dos palabras, digamos, y que responden a un significado. En este caso, la metáfora de la transgresión sexual se encuentra en el disfracismo inteutli intlazoli, que significa el polvo, la basura, como vimos, tlazoli era basura. Y no sé si ustedes recuerdan que así es la lengua náhuatl. De hecho, se manejan con bastantes difracismos, que es una forma, digamos que poética de hablar. Por ejemplo, flor y canto, que es una frase, que es un difracismo obviamente del náhuatl, y que refiere a la poesía, ¿no? Entonces, para la lengua náhuatl tenemos varios difracismos y en este caso, el difracismo que corresponde a la transgresión sexual es inteutli intlazoli, polvo, basura. Y estos difracismos tienen que ver justamente con el polvo, la basura traía obviamente peligro, muerte, también significaba alboroto y escándalo, ahorita lo vamos a ver, también suciedad e inmoralidad. En realidad, cuando alguien cometía una transgresión sexual, desataba fuerzas dañinas que tenían la capacidad de contaminar, como les decía, no solamente a la persona que cometió la transgresión, sino a toda su familia e inclusive a toda la comunidad. Y este tipo de pensamiento también lo encontramos en los grupos actuales, cuando se está preparando, digamos que la fiesta patronal, las personas que van a participar en la fiesta, por ejemplo, los músicos o el mayordomo, también tienen que guardar, digamos, el ayuno sexual, ¿no? Mantener ayuno sexual para que no salga mal en la fiesta. En dado caso que las personas transgredan estas normas, ¿qué es lo que ocurre? No sé si ustedes lo recuerdan, pero lo que ocurre muchas veces es que dicen que, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que sucede un incendio, que se desbarranque el camión que traía a los músicos, o sea, toda una serie de desgracias que al final, cuando se empieza a investigar, digamos, por qué pasó esta desgracia en la fiesta, se puede encontrar, digamos, o se puede llegar a que las personas o alguien que participaba en la fiesta no guardó este ayuno. Y esto es muy importante, por eso este tipo de pensamiento comunitario viene desde época prehispánica, ¿no? O sea, lo que yo hago no es que yo me pienso y soy muy individual y todo lo que yo hago nada más pues tiene consecuencias en mi persona, sino que también va a tener consecuencias en todos, ¿no? Por eso toda la comunidad tiene, digamos, que los ojos puestos, digamos, en todos se cuidan y también guardan, digamos, que el orden, porque todo esto podría traer justamente consecuencias para todos. Entonces, justamente tlazoli, como les he mencionado, que refiere a la basura, pues se une al concepto contaminación y contagioso, como les decía, ¿no? Y este término también está muy vinculado con otro que es el tetzahuitl.
Y el Tetzaveh es la invasión del caos en el orden. Y en los Tetzaveh, que son como los agüeros, se incluyen también a personas y animales. Y los animales también podían ser Tetzaveh. Entonces, por ejemplo, se dice actualmente, y proviene de época prehispánica, que cuando el tecolote canta, ¿qué es lo que sucede? El indio muere, ¿no? El tecolote, como otros animales, pues eran Tetzaveh. Entonces, si un animal hacía cierta cosa, podía traer, digamos que, o podía ser un Tetzaveh, o sea, podía ser un agüero en donde se veía que iba a haber una invasión en el orden. Y en este caso, pues ese animal pues, era como el agüero de la muerte, ¿no? Pero también hay otro tipo de animales que pues nos marcan, digamos, que alguna desgracia va a venir. También, bueno, dentro de Tetzaveh, que es la invasión del caos en el orden, tienen que ver las personas en estado de contaminación, como les decía. O sea, este concepto de basura que contamina y que es contagiosa, tiene que ver con todos estos transgresores, adúlteros, promiscuos, ladrones, borrachos. Como les decía, ahorita nada más vamos a hablar de los sexuales, pero pues también eran transgresores los ladrones y los borrachos. Y lo que traía, pues podría traer pobreza. Una persona transgresora podía traer muchas desgracias, entre esas pobreza a su comunidad, daño a las cosechas, enfermedad y muerte. Daño a las cosechas porque una persona transgresora podía atraer, digamos, granizo y que se echara a perder, digamos, las cosechas y el alimento de toda la comunidad. Por eso todo el mundo estaba muy al pendiente de lo que ocurría pues, a su alrededor y con sus vecinos, ¿no? Entonces, como les indicaba, los animales señalan la inmoralidad de las personas y bueno, hay muchísimos datos al respecto en las fuentes. Si el mochuelo, que es un tipo de ave, entraba a la casa, pues el dueño iba a cometer adulterio. O sea, si el mochuelo se metía a una casa, la gente pues ya sabía que se iba a cometer un adulterio, ¿no? O avisaba que se estaba cometiendo un adulterio. También, si entraba a la casa el pinahuistli, que es este insecto que actualmente le llamamos cara de niño, si entraba, digamos, a la casa o alguien lo veía, seguramente la persona iba a ser avergonzada por algún mal comportamiento que tenía. Entonces, como mencioné, las transgresiones sexuales estaban en el campo de lo asombroso, inhumano, terrible, escandaloso, peligroso, extraordinario, pavoroso e impuro. Y todo este escándalo que causaba, digamos, que una transgresión, en este caso la sexual, pero también otro tipo de transgresiones como el robo o el alcoholismo, lo hacía merecedor de sentimientos de odio, de desprecio, incluso de asco y de temor, por toda esta contaminación que se decía que traía la persona. Y se les busca acotar desde distintos discursos, tanto del judicial, como del médico, como del moral, como del religioso, de tal manera que se construye un cuadro aterrador para el que sea violador de la norma. Entonces, debe de quedar claro que no se les combatía a las transgresiones sexuales por considerar a la sexualidad como una actividad vergonzosa en sí, sino por mantener todo en el justo medio y evitar los excesos para mantener el equilibrio cósmico y social. Aquel que quisiera burlar la normatividad entraba en un juego difícil y peligroso, y era más sencillo realmente seguir las normas y el orden establecido que exponerse a ser descubierto. Porque en época prehispánica, como ustedes saben, y específicamente entre los nahuas, habrá datos diferentes para otros grupos, pero específicamente entre los nahuas, eran una sociedad que buscaba mantener siempre el orden y el equilibrio, ¿no? Tenían que ser una nación muy fuerte, a su interior también, desde la célula, digamos que de la familia, para poder llevar pues a cabo esa conquista y esa expansión que llevaron a cabo, ¿no? Una sociedad que no era fuerte en sí misma, pues no podría haber llegado a tanto, ¿no? Entonces, comencemos con adulterio. El adulterio en época prehispánica era una transgresión, pues que sí era denunciada, porque como les digo, no querían que el orden invadiera que el caos invadiera el orden de la sociedad, y como les digo, la célula básica pues era la familia, ¿no? Entonces, transgredían el orden social, esta es la definición de adulterio, aquellas mujeres casadas que tenían relaciones sexuales con un varón que no fuera su esposo. Entonces, en el concepto del adulterio entre los nahuas prehispánicos, eran aquellas casadas que tenían relaciones sexuales con un varón que no fuera su esposo.
En contraste, los hombres violaban la ley, o sea, adulteraban cuando tenían relaciones con la esposa de otro. Aquí ustedes pueden observar que hay una distinción, porque el hombre que cometía adulterio con una mujer soltera, bueno, que tenía relaciones pues fuera del matrimonio con una mujer soltera, no se consideraba adulterio, solo en caso de que tuviera relaciones con una mujer casada. Entonces, el adulterio era una transgresión que se perseguía de oficio, se consideraba un delito en contra del marido, del Estado y de la sociedad. Y el sistema guardaba mucho el matrimonio como una institución muy importante. Entonces, ¿qué términos tenemos para referirnos al adulterio? Tenemos varios términos. El primero es el tetlaximalistli. Y en tetlaximalistli quiere decir pues la acción de romper algo. Shima es romper algo, ¿no? Y en este caso pues sería romper el lazo del matrimonio. También tenemos el término tlazolteomiki, que tiene que ver con la muerte por Tlazolteotl, que es una diosa que estaba vinculada con este tipo de área, ¿no? La sexualidad, y pues en este caso la sexualidad transgresora. Entonces, la muerte por Tlazolteotl. Y también tenemos el término Tlazolteotlapaliuki, y Tlapaliuki refiere al joven varón casado. Entonces, el joven varón casado, pues, relacionado con Tlazolteotl y con esta esfera de las transgresiones. En el caso de Tlazolteotl, como la diosa de las transgresiones, observen que en su nombre está el término tlazol, que viene de tlazoli, que significaba basura, y como ya hemos visto, es la transgresión sexual. Entonces, hay otros términos que encontramos. El primero es cuatepitzic, que significa, bueno, que refiere a los adúlteros, y cuatepitzic lo traducimos como cabeza quebrada, cuateshama, cabeza estrellada. Justamente tienen que ver con el tipo de castigo que tenían los adúlteros. Entonces, bueno, aquí vemos a Ixtlacoliuqui, que les había mencionado inicialmente. Ixtlacoliuqui, bueno, y los adúlteros, ¿no? Los adúlteros aquí se presentan, como ustedes pueden ver, pues la mujer está desnuda, ¿no? Y estas, pues son rocas, ¿no? Fue muerta por lapidación. Y aquí está el hombre, que también es muerto por la lapidación. En este caso, él sí tiene su mashta, pero en el caso de la mujer está desnuda. Las sentencias eran públicas. Para el caso de los adúlteros, se realizaban en la plaza, en el mercado o en el tianguis. Recuerden que los lugares públicos y los centros, digamos que de los pueblos, pues estaban el mercado, ¿no? Y después los cuerpos eran lanzados a los ríos o sacados fuera de la ciudad para que los comieran las fieras, o arrastrados hasta un templo, probablemente de Ixtlacoliuqui, y echados a una barranca, los cuerpos. ¿Esto por qué? Porque Ixtlacoliuqui pues tiene que ver justamente también con estos ámbitos de las transgresiones. Entonces, tenemos bastantes datos respecto al adulterio, como les mencioné. Y aquí les voy a ir enseñando, digamos, cómo son los tipos de castigo y cómo se iban dando, o sea, la lógica de los castigos. Este es en el caso de cuando encuentran, digamos, a las personas infraganti, ¿no? Entonces, cuando encontraron a las personas infraganti cometiendo adulterio y eran masehualtin, porque hay una distinción por clase social. Recuerden que en la época prehispánica, especialmente los mexicas, era una sociedad muy jerarquizada. No era lo mismo ser un masehual que ser un pipiltin, ¿verdad? Entonces, los masehuales eran la gente del pueblo. Y aquí tenemos varios datos. Entonces, cuando los masehualtin eran encontrados cometiendo adulterio, y en el caso de que ellos, como adúlteros, no mataban al esposo burlado, hay toda una serie de cuestiones. Aquí en este caso, los que los ayudaban a cometer el adulterio eran ahorcados. En el caso de ellos, y de que no hayan matado al esposo burlado, con evidencia directa, es decir, infraganti, el castigo para ambos, los mencionan algunas fuentes, era la lapidación en el tianguis, y como les decía, los cuerpos eran lanzados a los ríos o sacados fuera de la ciudad para que los comieran las fieras, o sea, los animales, o arrastrados hasta un templo y echados en una barranca. También se menciona que el castigo era apaleamiento, y pues sucedía lo mismo con el cuerpo.
En algunos casos se menciona que, bueno, hay evidencia directa y hay testigos y confesión de acusados, o sea, ahí se lleva a cabo todo un juicio y qué era lo que ocurría, pues termina también haciéndose, digamos, el castigo, digamos, que es la lapidación o quebrarle la cabeza con losas, ¿no? Es decir, les ponían la cabeza en medio de dos rocas muy grandes y se las hacían, pues así, se las quebraban, ¿no? Cuando la evidencia es indirecta, es decir, de oídas, ¿qué es lo que ocurre aquí? El castigo es el ahorcamiento y termina siendo lo mismo, ¿no? Hay una distinción en cuanto al el castigo, perdón, aquí es con piedras y aquí pues es ahorcamiento. En caso de que hay adulterio de un Masehualtin y la evidencia es de oídas, si el delincuente es guerrero, su castigo es el destierro perpetuo en la frontera. Como tiene, digamos que este puesto muy, bueno, principal, digamos, al ser guerrero, pues no lo matan, digamos, pero sí tiene como castigo el destierro perpetuo. Entonces aquí, bueno, una ilustración de cómo se muestran los adúlteros en distintos códices, y aquí pues estas son las representaciones de las rocas en el castigo de la lapidación. Bueno, esta es la sangre. A la mujer, aquí como pueden ver, fue ahorcada, además, y está pues desnuda también. Aquí él está desnudo. En el caso, aquí hay algunas distinciones. Sigue siendo el caso de los Masehualtin, igualmente se ahorcan a los terceros involucrados, pero si el marido burlado mata a la esposa adúltera, es decir, o sea, los encuentra infraganti y pues en su enojo mata a su esposa adúltera, no importa si es bueno, de oídas o directo, digamos, el castigo también era morir del marido burlado, o sea, del cornudo, por usurpar la justicia, ¿no? Porque se tenía que pasar por un juicio. En el caso de que el marido perdonara a su mujer adúltera, también tenemos ese caso de que pues, un marido quería mucho a su esposa y pues la perdona, ¿no? De todas maneras, ambos mueren, bueno, todos mueren, porque el adulterio, digamos que es algo que no se perdona. En el caso igualmente Masehualtin, pero los adúlteros, aquí fíjense, los adúlteros matan al esposo burlado, al esposo cornudo, no importa el tipo de evidencia, o sea, de oídas o infraganti. El castigo es que la mujer es estrangulada y el varón, o sea, el adúltero, es asado vivo y se le aplicaba agua con sal durante la quema. Aquí observen que el castigo es con bastante, digamos que, crueldad, ¿no? Al hombre, pues, aparte de que lo están quemando, le están echando agua con sal, pues, para que tenga más dolor, ¿no? Y a la mujer, pues, aquí nada más la ahorcaron. Pero de todas maneras, ambos mueren. En realidad, no hay distinción en cuanto al adulterio por clase social, o sea, el adulterio siempre se castigaba, y aquí pues vemos que está este adúltero que era un Pipiltin, Huitznahuac, Camalacot, está frente a Moctezuma y de todas maneras recibe la lapidación. Respecto a los Pipiltin, que es justamente la clase gobernante, los nobles, aquí, bueno, partimos de que es irrelevante si los adúlteros mataron o no al esposo burlado. No hay distinción en cuanto a la evidencia, o sea, puede ser infragante o de oídas. Hay testigos y confesión de acusados, y lo que nos dicen es que terminaba siendo ahorcado. Igualmente, la evidencia es indistinta en la cárcel o en la cárcel, y el castigo es el ahorcamiento también. Adornaban sus cuerpos con plumas, tanto varón como mujer. En este caso, para los Pipiltin se menciona más veces que el castigo era el ahorcamiento. En el caso de los Masehuales se menciona más veces que era por lapidación. Y como son Pipiltin, los cuerpos eran cremados y los adornaban sus cuerpos con plumas, ¿no? Recuerden, como les decía, que es una sociedad bastante jerarquizada, ¿no? Y hay pues distinción hasta en el tipo de muerte. Cuando hay evidencia directa, es decir, infragante, o sea, cacharon a las personas en el momento, a la vista de todo el pueblo o invitados, hay un castigo muy ejemplar que se hace a Chalchunenetsi, que es una mujer noble, y a ella lo que sucede es que, bueno, pues la cachan como adúltera, la apalean, mandan llamar a todos los nobles y hay invitados para el apaleamiento.
Y en este caso los cuerpos de los homosexuales fueron arrastrados, pero el cuerpo de ella y de todos los nobles involucrados pues fueron cremados. Cuando hay evidencia indirecta, también tenemos este dato, si el delincuente es guerrero es lo mismo, si el delincuente es pipiltin, también su castigo es el destierro perpetuo en la frontera. Respecto a la homosexualidad, vamos a ir rápido en el tema porque es bastante amplio, o sea, de hecho, obviamente, pues no nos da tiempo de decir todos los datos que contamos para las transgresiones sexuales, o sea, ni para estas tres, porque pues, son muchísimos datos. Entonces, vamos a hacer un recorrido pues, con datos de las tres transgresiones para que tengamos una idea de cómo se manejan. Entonces, en el caso de la homosexualidad, también es una transgresión sexual. Y contamos con varios términos que refieren justamente a la homosexualidad. Ahorita vamos a ver, estos piénsenlos como la homosexualidad masculina. Ahorita vamos a ver qué pasa con la femenina, ¿no? Entonces, el término más común, y no sé si lo han escuchado, pero es el quiloni, que es el sodomita. Bueno, así está traducido, pero pues es el homosexual, ¿no? Y chimouki, es puto, huitzohuatl y tlacauqui, que es pervertido. O sea, son los términos que encontramos en las fuentes que refieren justamente a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Tlaeli, también se les menciona, excremento, tlaelchichi, perro de mierda, tlaelpul, mierducha, tlacamiqui, infame, teupoliuqui, corrupto, ahuili, vicioso, camanali, burlón, netopehuali, escarnecedor. Recuerden que les mencioné inicialmente que hay todo un discurso, obviamente judicial, pero también hay toda una coerción social para todas las personas respecto a las transgresiones sexuales, ¿no? Y respecto a otras transgresiones, pero ahorita hablando de las sexuales, que tienen que ver con justamente todos estos insultos que existían para ellos, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues nadie quiere ser insultado, ¿verdad? En su comunidad. Y nadie quiere, pues, traer, digamos que, vergüenza a su familia. Por eso, pues, hay, como les decía, toda una red que, pues, desinhibe este tipo de prácticas, ¿no? Pero no quiere decir que no se llevan a cabo. Pues claro que se llevan a cabo y por eso, pues, contamos con bastantes términos. Tecualani, provocador, tetlaelti, repugnante, teuqueu, asqueroso, teyacapitzatleelti, llena de excremento el olfato de la gente. O sea, una persona que llena el excremento del olfato de la gente, o sea, que olía mal. Sihuasiuki, afeminado. Mosihuanenequini, se hace pasar por mujer. Tlatiloni, merece ser quemado. Tlatlani, merece ser abrazado. Chichinoloni, merece ser puesto en el fuego. Tlatla, arde, chichinolo, es puesto en el fuego. Sisihuatlatoa, habla como mujer. Mosihuanenequi, se hace pasar por mujer. Y también tenemos otros términos. Siguayolo, que tiene que ver con, que tiene corazón de mujer. O kokoshki, que es enfermo. Había una relación ahí entre la homosexualidad, que se consideraba, hay algunos términos que nos dan a entender que se consideraba como un tipo de enfermedad. Y patlach, y este término ahorita lo vamos a ver. Entonces, contamos con algunos relatos respecto a la hermafrodita, ¿no? Que entra aquí justamente porque al hermafrodita, pues aquí vemos una representación de una persona que tiene, pues digamos que senos de mujer, pero pues está tapando el área genital. Entonces la hermafrodita, en este caso, era como un ámbito que no lograban entender completamente. Entonces decían, es una mujer asquerosa, mujer con pene, dueña de testículos. Se hace compañera de otra mujer, se hace amiga de mujer, se provee de mujer joven. Es dueña de mujer joven, tiene cuerpo de varón, tiene la parte superior del cuerpo de varón, habla como varón, camina como varón, tiene barbas, tiene vellos, tiene pelos, practica amor lesbio, se hace amiga de mujer, nunca quiere casarse, detesta, no quiere ver al varón, escandaliza, causa horror, trae desgracias, causa daños sobrenaturales, ¿no? Igualmente a los hermafroditas,
pues los escandalizaban, obviamente, ver un cuerpo diferente. Y en este caso observamos que a la hermafrodita la consideraban como un tipo de lesbiana, ¿no? Como les digo, no era algo que se entendiera completamente, pues que eran, digamos, que los hermafroditas. Entonces, ellos lo vinculaban a las hermafroditas con lesbianas, ¿no? Entonces, contamos también con otro término que es el xochihua, que proviene de xochitl, flor, y ihua, poseedor de flores. Y la xochihua es también, digamos, que un término que tiene que ver con personas que pues son transgresoras sexuales, ¿no? Entonces, hay todo un discurso respecto a ellas. Aquí les pongo la traducción que hace Alfredo López Hostil, uno de los grandes investigadores que tiene la universidad, y él justamente pues nos provee esta traducción, ¿no? Entonces, xochihua refiere a estas personas, xochihua, y dice, el dueño de discursos mágicos tiene palabras para las mujeres, tiene llamados para las mujeres, tiene palabras para los varones, tiene llamados para los varones, tiene recursos secretos, tiene polvos secretos, tiene sustancias pulverizadas secretas, es trastocador de los sentimientos de la gente, es dominador de la gente por medio de maleficios, actor con hongos sobre la gente, actúa con secretos sobre la gente, actúa con discursos mágicos sobre la gente, hace girar los ojos de la gente, trastoca los sentimientos de la gente. Y justamente estos xochihua los encontramos en los documentos y nos hace ver que es una persona que pues como que tenía recursos mágicos para enamorar a mujeres y a hombres, ¿no? Entonces aquí tenemos como un personaje, bueno, que no solamente es una persona, ¿no? Sino que eran pues un grupo de personas que las denominaban así xochihua y tenían pues justamente estos... pues esta magia, ¿no? Digamos que de enamorar a varones y a mujeres. Entonces, aquí tenemos como otro personaje interesante en cuanto a transgresor sexual. Respecto al tema de la homosexualidad, en las fuentes encontramos que los homosexuales, y estoy hablando de la homosexualidad masculina, era repudiada justamente porque en la sociedad nahua, prehispánica, como les decía, pues son una sociedad guerrera, ¿no? Entonces, el valor, digamos, de la virilidad, pues era el valor más alto de la sociedad, o sea, eran los guerreros los que iban a defender, los que iban a conquistar, y pues eran el orgullo de todos. Entonces, aquellos hombres que no entraban dentro de esta norma, como estos dos jóvenes, pues entonces, ¿en dónde los ubicaban, no? Si no estaban en la esfera de la virilidad, entonces a ellos los relacionaban con la esfera de la debilidad, de la cobardía y de la pasividad, que tenía que ver justamente toda esta área de conceptos con las mujeres, ¿no? Si no eras hombre, pues entonces pues eres mujer, ¿no? Por eso en muchos de los términos observamos que le decían pues corazón de mujer, habla como mujer, se siente mujer, etcétera, ¿no? Bueno, aquí está un guerrero. Y de hecho había toda una serie de temor, digamos, de los hombres, de que se podrían llegar a contaminar de lo femenino si entraban en ámbitos de lo femenino, ¿no? Por ejemplo, en la cocina había como este temor que tiene que ver pues con una magia, en cuanto a que si un hombre entraba a una cocina y le pegaba, digamos que a las piedras del fogón, que son justamente en donde se cocina la comida familiar, pues se te podría tullir, digamos que la pierna, ya no ibas a poder caminar, ya no ibas a poder ser buen guerrero, porque te habías contaminado justamente del ámbito femenino, ¿no? Por haber entrado y pues tropezado con esto, ¿no? Había ahí como una magia, digamos que de contagio. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? O sea, de hecho, prevenían a los hombres de que no tocaran estos implementos femeninos que son para tejer e hilar y tejer. Bueno, para hilar y también los que tenían que ver para tejer, porque también eso iba a provocar que quizá pues se contaminaran de lo femenino y ya no fueran buenos guerreros. De hecho, en las crónicas, como hay bastantes crónicas de las guerras, observamos que uno de los castigos que tenían los pueblos
que habían perdido una batalla, era que los vencedores los vestían como mujeres. No sé si aquí observan que estos hombres guerreros, pues ya, perdieron, ¿no? Aquí se ve su cabeza cortada, perdieron, y pues, digamos que los que sobrevivieron los peinaron como mujeres. Ustedes pueden observar aquí el peinado, que es el peinado típico de las mujeres nahuas, que pues terminaba así como unos cornezuelos, o sea, se dividían el cabello, lo trenzaban por detrás y lo terminaban así como unos cuernitos, como unos chongos aquí, y era un peinado pues típico de las mujeres. Entonces los hombres que perdían en la batalla pues terminaban ridiculizados de esa manera. Y pues uno de los castigos que observamos en las fuentes etnohistóricas es justamente que a los homosexuales pues los quemaban, ¿no? Pero también tenemos pues otra serie de datos en donde nos dicen que al homosexualidad, activo, digamos que lo quemaban, ¿no? Pero al pasivo pues eran más crueles con él porque pues había, digamos que transgredido pues doble vez su género, ¿no? Entonces, porque se había permitido penetrar, por eso les digo el homosexual pasivo. Y en ese caso, pues a él contamos con algunos datos en donde dicen que les abrían el costado y le sacaban las entrañas. Y después lo quemaban. Entonces, entre los antiguos nahuas, como les mencionaba, está el ámbito masculino que tiene que ver con, pues, todos estos serie de conceptos que tienen que ver con lo activo, lo penetrador, lo dominante, en contraposición con lo femenino, que es pasivo, es penetrado y es sumiso. Por eso les decía que igualaban, digamos, al homosexual con lo femenino, ¿no? Pues termina siendo, digamos, termina estando en el ámbito femenino. Los transgresores de género, de la integridad física del cuerpo masculino y del orden sexual, pues eran castigados por no hacerlo, por la vagina, por eyacular no para la procreación y por ir en contra de los lazos del matrimonio. Como les mencionaba, el matrimonio era una institución que era muy resguardada en época prehispánica y que tenía que ver pues justamente con todo esto que les mencioné, con que fuera una sociedad pues muy fuerte a su interior. Ahora vamos a pasar al tema de la prostitución, o sea, nos estamos yendo algo rápido, pero es que son demasiados datos para que no nos gane el tiempo. Entonces, respecto al tema de la prostitución, también contamos con bastantes datos que refieren obviamente a las mujeres que tenían este oficio. Entonces, de manera general, pues se les llama auyani, que pues bueno, si se va a traducir, pues sería pues prostituta o puta o mala mujer. En el español, en los diccionarios, pero si lo traducimos desde el náhuatl, pues ¿qué es lo que encontramos aquí? O sea, está la raíz ahuía, que es alegrarse, y lo podemos traducir con que la que está alegre, ¿no? Ahuilnemilisli, que pues era el tipo de vida que tenían ellas, pues vida en vano, pero en realidad, pues, ¿a qué refiere? Pues a vivir alegre, ¿no? Vivir contento. Ahuilnenki, justamente pues es otro término también que se les no, de la manera que se les nombra a ellas, digamos, y son la que vive o anda contenta. Y ahorita vamos a ver qué significa esto. Apinahueani, Sihuatl, acuérdense que significa mujer sin vergüenza, ¿no? Y Aquetza Sihuatl, mujer que levanta la cabeza, que es altiva. Y Siguacuecuech, mujer osada, desvergonzada o imprudente. En realidad aquí estamos viendo varias características que tienen las mujeres que se dedican a la prostitución y que no eran, que eran características propias de ellas y que no eran, digamos, comportamientos aceptados en una mujer, pues bien, ¿no? En ese caso, las prostitutas siempre se decía que andaban contentas, ¿no? Andaban risueñas, riendo con todos, eran un poco escandalosas o bastante escandalosas, eran altivas, eran vanidosas, les gustaba moverse, pues así desvergonzadamente, ¿no? O sea, caminaban así meneándose. Y este tipo de comportamiento, pues no era el que se esperaba de una mujer, ¿no? De una mujer bien, digamos. Entonces, no tenían que ser las mujeres pues así escandalosas como las prostitutas, ni tampoco ser altivas, ni vanidosas, ni tampoco ir llamando la atención en la calle, ¿no? También tenemos otros términos, mahuiltía,
encontramos la raíz awil, que hace diversas cosas para divertirse, se divierte, se explaya, lleva una vida alegre. Meawiltiani, que es la o el que se divierte, la o el que se recrea. Maqui, que también es otro término que encontramos y tiene que ver con las entremetidas. Y estas son un grupo de mujeres que se menciona que andaban con los guerreros. Entonces, pues es un tipo de prostitutas, digamos, que los acompañaban en los viajes, digamos, de conquista, ¿no? Iban con ellos. Y Motzinamacani es la mujer pública, bueno, ¿y cómo se traduce del náhuatl? Pues la que vende sus nalgas, el ano o el trasero, ¿no? Porque tzintli justamente refiere a esa parte, ¿no? A la parte baja del cuerpo. Motetlaneutiani, también, bueno, pues así de manera general, mujer pública. Lao, que se presta a alguien. Monamacac, también otro término para prostituta, y refiere justamente a la que se vende. Namaca es vender cualquier cosa. Nowiampa, Tlachitinemi, que tiene que ver justamente con, bueno, refiere a una persona que anda mirando hacia todos lados. Y lo que se esperaba de las mujeres, bien, como les mencionaba, de las mujeres de familia, de las jóvenes de familia, era que cuando salían a la calle, pues fueran viendo hacia abajo, ¿no? No tenían que andar buscando a la gente con los ojos, ni coquetear, sino ir mirando hacia abajo y pues dirigirse hacia donde tenían que ir, ¿no? Y de preferencia, pues ser silenciosas. Ocholo y yolo tiene que ver pues con una mujer que huyó su corazón, es decir, que pues es una mujer disoluta, ¿no? Awiani Cali, este es otro término y ya refiere justamente a la casa de prostitución. Cali, recuerden que es casa, y Awiani, pues la casa de las Awiani, ¿no? La casa de las alegres, del alegre o de las alegres. Netzinco Wiloyan es el lugar donde se compran traseros, es decir, un burdel, lugar donde se compran traseros, nalgas o anos, porque acuérdense que tzintli refiere justamente a esta parte baja del cuerpo. O compradero, traseros también se puede traducir, el lugar donde se compraban los traseros. Nitzinamacoyan, lugar donde se venden los traseros, lugar, pues justamente otra vez, ¿no? Está esta palabra tzintli, que refiere a esa parte del cuerpo. Entonces, en realidad, contamos con el término de la sexualidad que tiene que ver con lo de la superficie de la tierra, y es Tlaltikpacay, lo de la superficie de la tierra. El acto sexual fue un acto que fue dado por los dioses, pero tiene como límite la moderación y el equilibrio, la templanza. Todo exceso va a traer consecuencias no deseables. Por eso, pues aquí nos encontramos con varios transgresores, desde el adúltero, la prostituta, el homosexual, que rebasan justamente pues esos límites, ¿no? Y contamos con todos los discursos que se daban. Para todo tipo de situaciones hay discursos en época prehispánica. No crean que nada más es para lo de la sexualidad, es para todo, en realidad. Bueno, los antiguos náhuatl les gustaba pues hablar mucho, y la gente respetaba bastante a la gente mayor. Y los escuchaban, o sea, los consideraban pues sabios y los escuchaban. En este caso aquí vemos a una mujer mayor, y pues aquí se observa que está hablando y pues está exhortando a este joven, ¿no? Y entre las exhortaciones que encontramos para los jóvenes era pues esta, ¿no? No te arrojes a la mujer como el perro se arroja lo que ha de comer, dándote a las mujeres antes de tiempo. Aunque tengas apetito de mujer, resiste a tu corazón hasta que seas hombre perfecto y recio. Este tipo de discursos nos suenan así como muy poéticos y todo, y recuerden que la lengua náhuatl era así, o sea, realmente era una lengua pues muy, que decoraba, digamos que mucho las palabras, ¿no? Y pues hay toda una serie de calificativos, ¿no? Que se iban diciendo cuando uno iba hablando. Por eso pues se decía que era el habla bien, ¿no? De bien hablar. Y aquí lo que le están diciendo pues es que se resista, o sea, no tienen prohibido los jóvenes tener relaciones sexuales antes del matrimonio, en el caso de los varones, no tienen prohibido, pero sí le piden que pues no rebase, digamos que los límites, ¿no?
porque lo que se consideraba era que los jóvenes, los varones, tenían una cantidad contada, digamos, que de esperma, y ese si lo gastaban, digamos, antes del matrimonio, cuando ya querían tener hijos dentro del matrimonio, pues ¿qué iba a pasar? Que ya no iban a tener nada, iban a estar secos, y lo que iba a suceder era que pues no iban a poder ser padres y su mujer pues los iba a despreciar y quizás hasta iba a cometer adulterio, ¿no? Por culpa de que pues él ya era un varón seco. Entonces, al joven que no cumplía con el ideal moral nahua se le calificaba como ebrio, impúdico, desvergonzado, excesivamente ataviado, mal hablado, envilecido, lleno de excremento, lleno de mierda, otra vez, lleno de polvo, lleno de basura, lo que hemos estado viendo, que es justamente este disfrazismo que tiene que ver con la transgresión sexual y vive en el vicio, ¿no? Aquí vemos a una persona que se está alcoholizando. Y también se les advertía a los jóvenes de que tuvieran cuidado cuando andaban en los caminos. Aquí se ve que es un camino en donde se cruzan dos caminos y aquí se ven las huellitas. Les decían a los jóvenes que tuvieran cuidado cuando andaban solos en esos caminos porque se podían encontrar con prostitutas y las prostitutas les podían ofrecer algún tipo de bebida y pues los jóvenes pues volverse locos, ¿no? Para el caso de las prostitutas, y que también tiene que ver con los homosexuales, como les decía, pues son personas escandalosas, ¿no? O sea, su comportamiento es escandaloso porque, pues, obviamente la gente, pues, se espanta, ¿no? De ese tipo de comportamiento. Pero también, pues, porque en el caso de las prostitutas, por ejemplo, como les decía, eran bastante escandalosas, les gustaba estar gritando, reían, echaban la carcajada, risotada, caminaban así con bastante ruido, digamos, dando pasos así para que todo el mundo las volteara a ver. También se meneaban, traían el cabello suelto, que contrastaba justamente con el cabello recogido de las mujeres bien. Y también algo interesante es que mascaban chicle. Aquí está mascando chicle. Y el chicle, bueno, el mascar chicle era pues una práctica de época prehispánica, pero que se utilizaba para limpiar los dientes, ¿no? Y para tener buen aliento. En el caso de las prostitutas, pues lo que hacían era que mascaban el chicle y el chicle, perdón, y estaban pues así como castañando los dientes, ¿no? Así como actualmente decimos como tortilleras, así le hacían para llamar la atención. Y una manera en que los homosexuales, digamos, cuando andaban en el espacio público, podían reconocer a otros homosexuales era porque también mascaban chicle. Entonces, eso también se utilizaba de esa manera. Las prostitutas, como ustedes pueden ver, pues eran mujeres que se ataviaban bastante, pero en realidad todas las mujeres, pues eran mujeres muy limpias y que les gustaba, pues, verse obviamente bien, había pues, toda serie de maquillaje. Pero digamos que la distinción pues era que se maquillaban y que se perfumaban en exceso, ¿no? Y algo que es interesante es que también se teñían, digamos que el cabello, o sea, no solo las prostitutas, digo, todas las mujeres se teñían el cabello con el azul índigo, añil o azul maya, que se produce de una planta llamada hierba azul, xuquilit. Y esta hierba azul lo que hace es que pues saca como un tinte de cabello que cuando uno se lo pone en el cabello negro, digamos, le da un tono azulado. Entonces, así era pues una práctica, digamos que de belleza entre las mujeres nahuas. Entonces, las prostitutas en realidad pues eran obviamente mujeres, pero no todas tenían la misma edad, o sea, también había mujeres grandes, ¿no? Que pues se habían dedicado a la prostitución y pues seguían siendo prostitutas ya mayores. Entonces, la gente, pues fuera una prostituta joven o una ya mayor, la gente pues sí las insultaba en la calle, no crean que era muy agradable, pues caminar y que toda la gente te fuera insultando e incluso hasta te pegaban, ¿no? Entonces la gente les decía, andas llamando con los ojos, porque guiña los ojos a la gente, cierra el ojo a la gente, anda sonriendo a la gente, vuelve el rostro, ríe, anda riendo, como les decía, pues les encantaba soltar carcajadas y reírse con la gente, andas haciendo señas con la lengua a la gente, andas silbando a la gente, andas sonando las manos para llamar a la gente, andas llamando a la gente con las manos, llamas a la gente con disimulo. Como les decía,
Esta es una descripción de las prostitutas y pues ustedes pueden ver que son muy escandalosas, ¿no? Les encantaba llamar la atención, bueno, pues era parte de su labor, digamos, ¿no? Pero cuando las prostitutas pues se acercaban a los barrios de los, digamos que de los pueblos o de las ciudades, en este caso, supongan de Tenochtitlan, que era lo que ocurría pues con las mujeres, con las esposas de allí. O sea, las mujeres veían a una mujer que andaba por allí y salían a insultarla. Y también pues le arañaban la cara o la empujaban o le jalaban los cabellos. O sea, no crean que pues andaban así como muy libres, ¿no? Y les decía, y bueno, y así reñían con ellas. Ay, mujerucha de por ahí, ¿cómo me provocas? ¿Qué me dices, putilla? Y salían las mujeres. Esto es lo que están diciendo las mujeres, ¿no? Culote agitado, culo que muere de hambre. Ay, quiere andar conociendo por ahí sobre los rostros de la gente. ¿Cómo se lo harás? Y ya, bueno, hay toda una serie, es que es muy largo. Gran malvada, grosera, por ahí muestra la pierna. No sea que te patee. Ciertamente no cuidas de nada, no conoces nada. ¿Acaso tú eres una mujer noble? Tú quieres cambiarte, pero no eres más que una macehualucha. O sea, acuérdense que los macehuales pues eran la clase baja, ¿no? ¿De dónde vienes? Vete. ¿Acaso es semejante a este tu lugar? No lo es. Algo mostrarás a la gente de aquí. Gorda, huérfana, malvada, huérfana, ¿no? Entonces, toda una serie de insultos. Y bueno, pues como pudimos recorrer rápidamente a lo largo de estos datos que les presenté de distintas fuentes justamente, vemos que pues desde el nacimiento las personas eran instruidas en su deber social, ¿no? O sea, sabían cuál era el comportamiento aceptado y sabían cuál era el precio de la transgresión. O sea, porque pues era bastante pedagógico ver cómo lapidaban en el mercado a una persona, ¿no? Entonces, pues no nos andaban, digamos que no se medían, sino que pues era la pena capital, ¿no? Y pues desde chicos, digamos que los niños y las niñas pues sabían cuál era su deber social y también pues cuál sería el precio de la transgresión. Y había toda una coerción y orden que se imponía desde distintos campos que se tendían como una red ante el individuo, obstaculizando su evasión. No quiere decir que no se cometían transgresiones, pero pues aquel que hiciera esa hazaña, pues muy seguramente iba a ser cachado, ¿no? Y pues tendría que enfrentar a la justicia. Entonces, pues esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias, Miriam. Pues tenemos varias preguntas. Pues me voy a permitir en principio pues felicitarte. Y pues vamos con las preguntas. Bueno, primero también me voy a permitir hacerte algunas. Sobre el tipo de documentos y fuentes que tenemos, bueno, claro, muchas de estas son del posclásico, incluso pues ya de la época de conquista y demás. Pero para otros grupos, porque sé que tú trabajas también con otros grupos, para otros grupos se tienen documentos para estos temas. Bueno, esa sería una. La otra sería, tú relacionaste, bueno, en alguna parte, pues, la enfermedad sobre todo con la homosexualidad. ¿Y qué relación hay entre la enfermedad, pues, estas transgresiones y los dioses? Y pues bueno, ahorita si quieres empiezo a hacer las otras preguntas que te hacen pues mucha gente. Bueno, presenté datos de muchas fuentes, obviamente del siglo XVI, y algunos datos que son obviamente confirmados pues con algunos documentos que tienen origen prehispánico o que son copia de origen prehispánico, ¿no? En el caso bueno, aquí les presenté datos que tienen que ver con documentos de orden judicial, también algunos que tienen que ver con pues investigaciones que hicieron justamente en el siglo XVI respecto a la religión, eso también. También contamos con datos médicos de cómo se trataban, digamos, distintos padecimientos, y algunos pues sí tienen que ver justamente con tu segunda pregunta de los dioses. Es interesante el papel que juegan los dioses, porque como lo mencioné en un inicio, tienen obviamente un papel central en época prehispánica. O sea, la religión
atraviesa, digamos que todos los ámbitos de la vida, ¿no? O sea, no era así como ahora que pues podemos quizá pensar todo, bueno, pues eso es religioso, pero pues por acá está lo que no es religioso, ¿no? En ese caso ahí sí no se puede, o sea, como investigadores nosotros no podemos distinguir, digamos que, o separar, digamos que todo esto, ¿no? O sea, a modo de estudio sí se puede hacer, pero en realidad pues todo iba junto, ¿no? Entonces aquí pues están los dioses. Mencioné a Tlazolteotl porque es una diosa que tiene que ver con las transgresiones. Iztlacoliuqui es un avatar, digamos, que del dios Tezcatlipoca, que es otro dios muy importante entre los antiguos nahuas, de hecho es uno de los dioses centrales. Perdón, y que tiene un papel pues muy importante y también muy curioso, digamos que para el mundo occidental, porque es un dios que le gusta jugar con los humanos, ¿no? Entonces, a él le gustaba provocar el adulterio, o sea, que uno cayera en transgresión sexual para después burlarse, ¿no? De las personas, o sea, te hacía caer, pues. Entonces, había ciertos días en donde este dios, pues, estaba así como que influyendo para que la gente justamente cayera en adulterio y cometiera transgresiones sexuales y pues después se burlaba, ¿no? Y la gente sabía que pues en esos días uno tenía que andar como con cuidado porque este dios pues andaba, digamos que suelto haciendo este tipo de cosas y después pues la gente se enojaba, ¿no? Y hasta lo insultaba, ¿no? De por qué les había, pues sí, provocado, digamos, que caer en estas transgresiones, ¿no? Pero esto tiene que ver, digamos que con varios dioses. Entonces, respecto a las transgresiones sexuales, un papel importante lo tiene Tezcatlipoca y también Tlazolteotl, ¿no? Es una diosa que desde su nombre, pues viene este término de tlazoli que tiene que ver con la basura, no tanto así como la basura como nosotros lo pensamos, sino con lo que contamina, ¿no? Y respecto a otros grupos, pues en la conferencia pasada se habló de los mayas. Hay algunos documentos para el área maya, pero pues el área maya es que es amplísima, ¿no? O sea, los mayas los englobamos así, pero son muchos grupos a su interior y también pues es un área muy grande, ¿no? Que no solo abarca pues parte de México, sino también de Centroamérica. Y hay algunos datos por ahí, hay algunos códices que sobrevivieron la quema, digamos, de la conquista. Y pues en el área maya sí hay que, digamos que ceñirnos, digamos que a lo arqueológico, ¿no? También en el centro de México, pero la ventaja para el centro de México es que contamos con bastantes documentos de distintos orígenes, ¿no? Entonces no nada más pues nos centramos en lo que está en el español, sino también lo que está en el náhuatl, ¿no? Y para otros grupos, pues ahí sí ya está un poco más complicado porque ahí sí ya no hay nada de documentos, ¿no? Entonces, pues es pura arqueología. Y es pura arqueología. Ya, entiendo. ¿En algún momento estas transgresiones se podrían explicar? Bueno, se explicaron como mandato de los dioses entonces, ¿o no? No necesariamente. Se castigaban como si fueran cosas individuales, aunque sabemos que el orden era social, pues, y religioso. Y pues entonces, ¿cómo es que no se explicaban también por los dioses? Sí, bueno, es que ahí es difícil de entender para nosotros, ¿no? Porque a veces nosotros como que entendemos todo muy causa-efecto, causa-efecto. En este caso es multicausal. Digamos, en algunos casos podías caer en transgresión, pues, por juego, digamos que de los dioses, pero en otros casos, pues, era, pues, porque tú quisiste, ¿no? Ahí sí, pues, quisiste cometer, por ejemplo, adulterio y, pues, tendrías que enfrentar a la justicia. Algo importante que mencionas es lo comunitario, ¿no? Esto también, o sea, en comunidades indígenas hasta en la actualidad, o sea, todo se maneja de manera comunitaria, cosa que nosotros ya perdimos en las ciudades, ¿no? Cada quien aquí es individual y parece que como que es el ideal, el más aislado, ¿no? De la sociedad. Sin embargo, en época prehispánica no, y en las comunidades indígenas no, o sea, uno pues digamos que no es una persona aislada, sino que todo lo que tú haces va a tener repercusiones en tu comunidad, o sea, empezando por tu familia. Y hay algo muy interesante porque, o sea, les menciono pues todos estos castigos, ¿no? Menciono que toda la gente pues estaba muy pendiente de la conducta de los demás, o sea, yo me asomo para ver si mi vecina no anda ahí de adúltera, ¿no? Y si anda de adúltera, pues la voy y la acuso. Sí era así en muchos casos, pero tampoco tan así, porque acuérdense del sentido comunitario. Entonces,
híjole, yo me fijo de mi vecina y digo, no, pues la van a lapidar, ¿no? Entonces, pues también ahí hay una cosa de que dentro de los barrios también contamos con datos de que decían, pues no, porque los van a matar, ¿no? Entonces, pues ya no lo vuelvan a hacer y no le decimos, digamos, que a los jueces. También ahí había, pues, todo un sentido de que, bueno, pues por esta vez no les vamos a decir, pero ya no lo hagan, ¿no? Los tapamos para esta vez. Claro, de discreción también. Bueno, voy a empezar con las preguntas de la gente que te está escuchando. Bueno, Juan Mario Fuentes López comenta, adulterio es un término español que no tiene nada que ver con lo prehispánico. Te voy a, si te parece, te mando 3 preguntas y te doy tiempo para responderlas y luego seguimos con otras preguntas. ¿Sí te parece? Juan Pablo Vivaldo dice, ¿cuál era el concepto de comunidad entre los nahuas? ¿Qué sucedía con los familiares de los transgresores? ¿Fueron castigados o censurados por la comunidad? Bueno, entonces si quieres responder y ahorita te echo las otras. Sí. Bueno, obviamente pues estoy dando una conferencia en español y esa es la lengua que ocupamos. Como dije al inicio, el adulterio, hay una definición que es diferente a la que nosotros podremos encontrar en un diccionario de lengua castellana. En el caso del adulterio, o sea, la concepción de pues el engaño dentro del matrimonio, dentro de la institución del matrimonio entre los nahuas, mencioné que hay una diferencia, o sea, nosotros, adulterio es tener relaciones, uno estando casado con otra persona, ¿no? Aquí en el caso de los nahuas no se consideraba adulterio cuando un hombre casado tenía relaciones con una mujer soltera. Es una diferencia muy grande y una diferencia de género. En el caso de las mujeres, siempre que uno tuviera relaciones con alguien casado o soltero, era adúltero. Ahí hay una distinción. Respecto al término de comunidad, bueno, ya lo mencionamos un poco, como les decía, o sea, en la concepción nahua, digamos, prehispánica e indígena, siempre se piensa en términos comunitarios, ¿no? O sea, yo no estoy aislado. Entonces, yo también, pues, sé que todo lo que yo haga, pues, va a tener consecuencias. Entonces, entre las consecuencias, que aquí ya no me da tiempo de hablar de todas las consecuencias del adulterio, porque, pues, me fue obviamente muy rápido, pero entre las consecuencias era aquella persona que era adúltera, bueno, que había cometido adulterio y regresaba a su casa, y digamos, pues, que ya dormía con su esposo, bueno, al lado, pues, o que tenía contacto con sus hijos o con sus papás, podía provocarles enfermedades debido a esa contaminación que traía la persona y pues terminabas enfermando a gente inocente, o sea, a tu mujer o a tu esposo que pues querías, a tus hijos, a tus padres que por ser personas mayores pues eran propensas a caer enfermas y pues había muchas enfermedades, pero eran, pues empezaron a sentirse mal, que no sabían qué les estaba ocurriendo y pues uno no confesaba, ¿verdad? Que había sido por adúltero y que todo el mundo estaba enfermo, quizá, y pues terminaban muriendo, ¿no? Así, morían. Entonces había pues varias enfermedades que provocaban los transgresores sexuales a su gente, a la gente de su casa, a su gente querida, a los niños con quienes se topaban, porque pues son seres, digamos que débiles. Y pues por eso, como les decía, o sea, una persona pues era educada en esta sociedad, pues sabía que todas sus actos traerían algunas consecuencias, ¿no? Y ya sabría si se tomaba ese riesgo de poner en peligro a toda la comunidad. Entre las cosas comunitarias, digamos, entre las consecuencias comunitarias que podía causar un transgresor, era justamente esto, que se perdieran las cosechas, que se desbarrancaran los animales, que sucediera toda una serie de desgracias que traería, por ejemplo, hambruna o sequía, y pues era justamente, se explicaba por las transgresiones de las personas, ¿no? Entonces, si toda la gente se quedaba por una granizada, sin alimento, pues decían, pues fue un transgresor, o sea, alguien, ¿no? Alguien no está confesando su transgresión. Y respecto a la familia, ¿qué era lo que ocurría? Pues obviamente cuando pues una persona ya terminaba, digamos que delante de los jueces, pues ¿qué era lo que ocurría? Pues el oprobio público, ¿no? Entonces
las personas, pues obviamente lapidaban participaba, digamos que la gente lapidando a la persona, pero pues también le reclamaban a los papás o le reclamaban a los familiares de por qué no habían cuidado a su familiar, o sea, por qué no lo habían exhortado a que pues, se portara bien, ¿no? También es esa parte importante. Bien. Fíjate que ahora en algunas partes de la Huasteca veracruzana todavía se utiliza el término entlasolado para referirse a algunas enfermedades, pues, y para referirse a lo sexual. Bueno, Andrea Avilés pregunta, ¿existía el concepto o la idea de bisexualidad? A ver, Patricia Varela pregunta, ¿los adolescentes tenían algún castigo si tenían prácticas sexuales? Y Flor Martínez pregunta, ¿por qué pensar que la libre sexualidad metería el desorden en el orden? Bueno, entonces te doy tiempo para responderlas. Sí, bueno, les mencioné algunos términos que son, digamos que datos muy aislados y se los compartí porque en el caso de las hermafroditas, pues ahí había un pensamiento de que eran como bisexuales, ¿no? La gente pues las pensaba así como que algo que no podía entender, entonces pues es que se acuesta con mujeres, pero pues se acuesta con hombres y tiene cuerpo de mujer, pero también de hombre, o sea, era algo que no se entendía, ¿no? No tenemos más datos al respecto, nada más pues esas descripciones de las personas que tenían cuerpo hermafrodita, ¿no? Pues de la adolescencia, ¿no? Respecto a la sexualidad en la adolescencia, pues se educaba a los jóvenes a que obviamente pues el ideal era tener relaciones sexuales en el matrimonio. Les mencioné que a los hombres, a los varones, pues obviamente los exhortaban a esperar el matrimonio, pero pues no tenían prohibido tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Nada más que sí les hacían esa advertencia que no abusaran de esas relaciones, porque como había esta concepción de que era contado, digamos, que el número de espermas en la vida, entonces sí, tenían demasiadas relaciones, pues ya cuando quisieran tener hijos, no tendrían hijos o sus hijos saldrían feos, chaparros, etcétera. Hay toda una serie de discursos que les decían, ¿no? Que iban a ser feos y que nadie iba a querer a sus hijos o iban a ser muy chaparros, porque pues el papá pues anduvo teniendo demasiadas relaciones, ¿no? Y respecto a las mujeres, sí había, digamos que una exhortación obviamente fuerte respecto a la virginidad, ¿no? Y sí les decían, es que si tú no te mantienes virgen, ningún hombre se va a querer casar contigo, ¿no? Entonces, las mujeres, pues, no es que no tuvieran relaciones sexuales antes del matrimonio, pues quizás sí las tenían, pero si el esposo, digamos que pues no aceptaba que no hubiera sido virgen, pues podía ser todo un escándalo el día de la boda. Y en la ceremonia de la boda, pues bueno, pasaba, es un ritual bastante largo. Ahorita nada más les digo que después de que tenían relaciones sexuales, la fiesta todavía seguía afuera, porque duraba varios días, y el hombre sacaba el petate en donde habían tenido relaciones y tenía que mostrar pues la prueba, ¿no? De la virginidad, es decir, pues que estaba manchado de sangre. Si no mostraba, digamos, que el petate, pues, pues se asumía que la mujer, pues, no era virgen, ¿no? Podía ser que el joven, pues, aceptara que su mujer no era virgen y no pasaba nada, ¿no? Pero si él no lo aceptaba en ese momento, decía, se regresa, o sea, aunque me acabo de casar y ya estoy divorciado, ¿no? Y se aceptaba, digamos, que el divorcio de esa manera. Entonces, también hay una distinción, digamos, respecto pues a la clase social, o sea, porque las mujeres de los pipiltis, o sea, de la clase gobernante, pues eran bastante cuidadas. De hecho, pues tenían como doncellas que andaban pues siempre cuidándolas y viendo por ellas. Y pues obviamente pues la virginidad era digamos que algo que se esperaba obviamente de ellas, ¿no? Pero en el caso de las macehuales, que eran las mujeres del pueblo, pues muchas veces no se casaban, o sea, realmente nada más se juntaban y la gente pues ya los consideraba casados, ¿no? Ya pues están juntados, pues ya son familia, pues así se consideraba, pues como ahora, ahora, o sea, no toda la gente tiene para una ceremonia de boda. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa, no? Y incluso comunidades indígenas actuales, o sea, ¿qué es lo que pasa? Dos jóvenes se enamoran y pues se huyen
se desaparecen de repente y no, pues ya se fueron, los papás llorando, buscándolos, y ya después de un día o dos, ya reaparecen, ¿no? Ya aparecen otra vez, piden perdón a su familia, llorando, y ya los perdonan, y ya pues ya están casados. Entonces, igualmente ocurría en época prehispánica, o sea, quizás estaban teniendo relaciones antes del matrimonio, hasta que llegaba un momento en que decían, pues ya vamos a ser familia, huimos, y ya cuando regresemos, pues ya pues escucharemos los discursos y todo el regaño, pero ya toda la gente nos considerará casados. Y ya pues se les daba, digamos que un espacio para vivir, muy parecido a la actualidad. En cuanto a la última pregunta, ¿por qué pensar que la libre sexualidad metería el desorden en el orden? Pues era su forma de pensar, o sea, ellos tenían muy claro, digamos, que el caos podía invadir el orden y podía traer consecuencias en distintos niveles, ¿no? Como les decía, consecuencias desde enfermedades hasta pues quedarse sin alimento, o sea, que se quedara toda la comunidad sin alimento, y pues muchas otras cosas, o sea, pero no nada más de las transgresiones sexuales. También hablamos de otro tipo de transgresiones, como el alcoholismo o como el robo, y bueno, ahora sí que todas las violaciones a la ley que se les ocurra. También eso se pensaba, o sea, que no, la comunidad no debía de permitir que entrara el caos en el orden, porque esto iba a traer muchas consecuencias. Y de hecho hay todo un concepto de contaminación, y por eso es tan importante el barrer, o sea, la acción de barrer, o sea, con tu escoba y todo, eso es muy importante. O sea, en las casas constantemente barren, toda la gente barre, bueno, especialmente las mujeres, pero desde que se levantan temprano en la mañana, en la madrugada, digamos que empiezan a barrer y sacan todo el orden, sacan toda la basura, todo el polvo de su casa. Y esto tiene que ver con justamente este pensamiento religioso, ¿no? O sea, esa basura, como les mencionaba, tiene que estar fuera de la casa para que no traiga, digamos, que consecuencias. Es como un tipo de pensamiento, pues, mágico, ¿no? Quizá para nosotros ya es muy difícil de entender, porque pues mucha gente en la actualidad ya está muy alejado del pensamiento, digamos que mágico, religioso, ¿no? Entonces decías, pero ¿por qué pensaban eso, no? Pero así era como ellos pensaban. Sí, además supongo, pues, bueno, no supongo, pues era también una cuestión estructurada de normas que estaban hechas justamente para no ser transgredidas, porque pues se rompía el orden, ¿no? Ahora llamamos orden legal, pues, ¿no? Igual se explicaba de diferentes formas en ese entonces, ¿no? Bueno, a ver. Voy. Carolina Gómez pregunta, ¿cuáles serían las cualidades de las mujeres honrosas en la cultura? José Gamboa Cetina pregunta, ¿las mujeres ancianas tenían más libertad sexual? Monique Dolcevita, el término mencionado como entremetida o entrometida fue utilizado por Bernal Díaz del Castillo para describir a la Malinche. ¿Es posible que ese adjetivo haya tenido una connotación sexual? Bueno, ya se me fue todo lo que me preguntaste, pero bueno, inicialmente... ¿Quieres que te lo repita? Sí, si quieres, mejor primero contesto la de la mujer honrosa. La mujer honrosa, obviamente, se contrapone completamente a lo que dijimos sobre la prostituta, que tiene que ver justamente pues con la mujer ¿cuál sería la mujer honrosa? Pues la que guarda su virginidad, ¿no? Pero como les decía, pues no todas llegan vírgenes al matrimonio, pero bueno, digamos que está el ideal, y pues otra cosa pues es la práctica, ¿no? Pero como ideal, sí es, bueno, la mujer que llega virgen al matrimonio, obviamente que se casa. Ahí sí, algo muy, muy importante en época prehispánica es que, o sea, 99.9 se casaban, o sea, era prácticamente imposible que uno pues no se casara al final, ¿no? O sea, todos se casaban y para allá estaban destinados, ¿no? O sea, la gente a determinada edad pues ya
te empezabas a casar. Ya te estaban viendo como con quién, ¿no? Y bueno, creo que esto era muy similar hasta en el siglo XX todavía, ¿no? En México. Después de cierta edad, pues ya, o sea, si no tenías tú con quién, pues te buscaban, ¿no? Entonces, en época prehispánica es lo mismo, o sea, es la mujer virgen que llega al matrimonio, y la mujer honrosa es justamente pues la que cumple con su papel de mujer, de esposa, de madre, digamos que ejemplar, ¿no? O sea, es la mujer que hace todo bien, o sea, sabe cocinar, es limpia, cuida a sus hijos, lleva la ofrenda, bueno, pone su ofrenda para los dioses, cumple con su labor, digamos, tenían varias labores, ¿no? Pero entre ellas era hacer la ropa para su familia, hacer la comida para su familia, mantener su casa, mantener los animales de la familia, digamos, ayudar a su esposo en lo que se pudiera, también pues en dado caso hacer la vajilla con la que comía la familia. Pues tenía toda una serie de cuestiones, y también era importante que una labor fundamental de ellas era hacer las mantas con las que se pagaban los impuestos, que eran las mantas de algodón. Entonces ellas también pues, tenían que tejer esas mantas y entregar las mantas como tributo, o sea, como impuesto. Esa era la mujer honrosa. Respecto a la sexualidad, ya me acordé de las mujeres mayores. Si eran más libres sexualmente, eso sí no lo sé, pero sí eran más libres, digamos, en el sentido de que ellas ya salían del ámbito privado en el que habían estado toda su vida, pues mientras eres madre y pues crías a tus hijos, pues estás, digamos que bastante ocupada dentro de la casa, pero ya después cuando los hijos se van, ellas tenían un papel muy importante y las vemos pues ya teniendo distintos oficios, o sea, ya son las casamenteras, son las mujeres, como vimos, las que pues exhortan a los jóvenes, tienen también el papel de partera, o sea, ya andan en el ámbito público, inclusive en algunas fiestas, bailan en la primera rueda, digamos, también con los hombres mayores, y tienen pues un papel principal en las fiestas, ¿no? Ahí sí bailan, hasta les dan pulque, ya tienen permiso de tomar pulque las mujeres, ¿no? Y no es algo que se castiga ya, o sea, de hecho, hombres y mujeres mayores tienen permiso de tomar pulque, ya nadie les dice nada, porque son mayores. ¿Y cuál era la última? La siguiente, pues el término mencionado como entremetida o entrometida fue utilizado por Bernal Díaz del Castillo para describir a la Malinche. ¿Es posible que este adjetivo haya tenido una connotación sexual? Sí, bueno, de hecho sí, o sea, ese término realmente es un término pues que nos aparece ahí en algunos lugares, y pues lo que se puede llegar a entender es que eran este grupo de mujeres que acompañaban a los guerreros. Y pues se entiende que pues no los acompañaban para hacerles de comer, ¿verdad? También pues los acompañaban para acompañarlos justamente sexualmente, ¿no? Entonces, como tenían que salir de casa por muchos meses, pues iban estas mujeres con ellos, ¿no? Los entretenían, los cuidaban, y pues tenían relaciones con ellos. Entonces, eso es lo que se entiende de ese grupo de mujeres. Realmente no hay demasiados datos, ¿no? Hay como 2 o 3 que las mencionan, y pues tampoco son así como específicos, pero se da a entender esa parte. José Gamboa Cetina pregunta, ¿entre los mayas existen referencias de que las mujeres ancianas tenían libertad sexual? Bueno, y ya te lo habían preguntado. ¿Ocurría lo mismo con los nahuas? Juan Pablo Vivaldo pregunta, aparte de los Huehuetlatoli, ¿dónde puedo encontrar fuentes sobre los consejos que daban los ancianos a los jóvenes? En realidad los huehuetlatolis son los discursos, o sea, es el término náhuatl para referirse a los discursos. Los discursos los encontramos en distintas fuentes, pero pueden encontrar así como que ya un compilado de estos discursos en la revista Estudios de Cultura Náhuatl. Ahí hay un artículo de Josefina García Quintana, que justamente pues ella ahí presenta estos huehuetlatoli que encontramos en distintas fuentes, entonces lo pueden encontrar. Los huehuetlatoli, como les digo, no solamente hablan de la sexualidad, sino son exhortaciones de todo. Incluso hay exhortaciones de mantenerse delgado, ¿no? La gordura era algo mal visto en época prehispánica,
o sea, no era aceptado que alguien fuera gordo porque pues el trabajo duro y todo esto pues no permitía que uno fuera gordo, pero si uno era gordo pues era porque era flojo y se la pasaba comiendo, ¿no? Entonces también hay exhortaciones en ese sentido, o sea, no nada más tiene que ver con lo sexual, sino son de todo. Enrique Valdivia pregunta, ¿hasta dónde en todas las fuentes consultadas está la mirada o presencia occidental religiosa cristiana de los evangelizadores? En realidad una fuente obviamente central para el estudio del Centro de México es la Historia General de las Costas de Nueva España de Bernardino de Sahagún. Él hace una enciclopedia pues en donde hace un trabajo de muchísimos años y pues investiga todas las áreas, ¿no? Todas las áreas de la cultura prehispánica del Centro de México, pero obviamente pues eso se consulta, ¿no? Pero también él justamente contamos con el documento en náhuatl que se llama el Códice Florentino, que no es necesariamente la versión en náhuatl de lo mismo, ¿eh? Y eso pues ya con todos los estudios que se han hecho, han dado cuenta de esto justamente, que hay datos que aparecen en el Códice Florentino que no aparecen en la versión en español. Entonces, para los que estudiamos el Centro de México, obviamente, pues leemos todo lo que está en español, pero también se debe de consultar las fuentes en náhuatl, y pues no solamente las fuentes en náhuatl, sino también confrontar con lo que sabemos desde la arqueología, de la religión y la sociedad prehispánica, pues que ahí hay una fuente de información, y también pues se consultan distintos tipos de fuentes, o sea, no nada más son las fuentes religiosas, sino también tenemos las fuentes jurídicas, también tenemos, las médicas, y pues hay todo un conjunto de fuentes. Para el caso del estudio de la sexualidad, obviamente pues se tienen que consultar distintas fuentes. Mucha gente dice que hay muy pocos datos de la sexualidad, pero pues es que hay que consultar demasiados documentos, ¿no? Y también pues extraer, ¿no? Ay, pues aquí hay este dato y perdido aquí y pues este también dato también me sirve, ¿no? Entonces hay que valerse de muchas fuentes y pues entre toda esta variedad de fuentes pues ir pues entendiendo, digamos, que estos términos de la sexualidad. Obviamente vamos a ver que en las fuentes de los frailes, pues sí hay inclusive, o sea, ellos cuando se confrontaron con las sociedades indígenas prehispánicas, digamos que sí se enojaban, ¿no? De que cómo es posible que crean esto, inclusive lo dicen, ¿no? O sea, ellos creían esto, pero cómo es posible, el diablo vive aquí, o por quién los vino a engañar, o sea, ahí ya viene toda una disertación de los frailes respecto a las creencias indígenas, ¿no? Entonces, pues ahí tú te puedes dar cuenta que pues eso que esta persona estaba refiriendo, pues obviamente no es española, ¿no? Sino pues era propiamente indígena, y por eso estaban tan enojados, ¿no? De cómo los habían engañado, ¿no? O por qué su religión era así. Pero pues es eso, ¿no? Es ir haciendo todo un análisis de las fuentes, y pues se puede hacer análisis de cualquier tema, ¿no? En mi caso, pues estuve investigando sobre los datos de la sexualidad, y en este caso pues les presenté los de la sexualidad transgresora, ¿no? Pero pues contamos con fuentes, con datos, digamos, que de la sexualidad en general. Ana Jaime pregunta, si había infertilidad en la pareja matrimonial, ¿el adulterio terminaba igual con castigos de muerte o se podía justificar? Y ella misma pregunta, ¿había prostitución masculina o algunos hombres como proxenetas que participaban de las ganancias? Bueno, para el caso de la infertilidad, era una desgracia, y solo se considera infertilidad femenina. La verdad que recientemente en nuestra sociedad moderna ya se considera infertilidad masculina, pero esto es apenas muy reciente, muy reciente. Y obviamente, pues en época prehispánica, lo único que se consideraba era infertilidad femenina. Ahí sí, pues obviamente había masculina, pero pues si alguien era infértil, un hombre era infértil, pues jamás lo sabían, ¿no? Siempre le echaban la culpa a la mujer. Entonces, en el caso de la infertilidad, lo que sucedía es que, lo que se esperaba del matrimonio era que tuvieran hijos. O sea, si no tenías hijos, pues no sirves de nada, ¿no? No sirves para esposa. Entonces, se justificaba que el hombre buscara otra mujer para tener hijos.
y pues lo que hacía era que devolvía a la mujer a sus papás, ¿no? Y ahí pues la mujer, ¿qué es lo que ocurre con las mujeres que son devueltas? Pues realmente ya tienen muy pocas posibilidades pues realmente ya no se vuelven a casar, ¿no? Sino simplemente se quedan pues solteras. Pero también contamos con, bueno, estos son como datos, digamos que de manera general, pero sí contamos con datos de infertilidad en la clase gobernante. Entonces, entre los gobernantes ahí, pues sí hay datos cuando se encuentra la infertilidad, cuando hay una, y pues a fuerzas tenían que, de ese linaje tenía que salir el siguiente. Entonces ahí sí no había como que la regreso y que me den otra, porque el linaje de ella era principal, o sea, no era así como que la puedo sustituir. Entonces lo que ocurría ahí era que le traían a las concubinas, le traían concubinas. Y se hacía ahí toda una mímica, obviamente pues estaba todo el mundo consciente de lo que estaba pasando, pero la mujer, le digo, la concubina, tenía el bebé y en ese momento se lo ponían a la, digamos, princesa, por decirlo de alguna manera, y ya ella decía, pues mi hijo, y todo, pues el Tlatuani, ¿no? Entonces, ahí sí la gente pues no decía, ay, pero pues si ella era la infertil. No, ya todo el mundo lo consideraba que era el hijo de ella y ya, o sea, la concubina nada más fue el medio. En ese caso sí se hacía eso. Respecto a, ¿cuál era la siguiente? La prostitución de masculina. Sí, no, realmente no hay datos de prostitución masculina. No quiere decir que no existiera, pero no tenemos ningún dato. Así que pudiéramos decir que hay. No, solo se habla de prostitución femenina. Y en el caso de la homosexualidad, les decía que la mayoría de los datos son masculinos, o sea, casi 90%, ¿no? Hay como un dato ahí de lesbianismo, pero no, realmente lo que se notaba era la homosexualidad masculina. Acuérdense que las mujeres generalmente estaban juntas en la cocina, dentro de sus casas, entonces pues nadie sospechaba ahí de nada, porque pues son amigas, estaban juntas cocinando, o sea, pues ¿qué va a saber uno? Pero en el caso de los hombres, pues sí, porque como andaban en el ámbito público, pues ahí sí se notaba, ¿no? Como que andan muy, muy cerca de esos dos, ¿no? pero no, para el caso de las mujeres no. Entonces, no sé. Y respecto a la última, lo de si alguien se beneficiaba de ellas, pues no, realmente no, o sea, no tenemos datos, no quiere decir que no exista, pero no tenemos datos. Realmente lo único que se menciona es, por ejemplo, que una mujer mayor era, pues digamos que la que dirigía ahí, como la casa, ¿no? Pero no sé realmente quién se quedaba pues con las ganancias, o sea, si era esa mujer o si ya le servía a alguien más. Ahí sí no tenemos datos de cómo funcionaba esa parte. Pero pues la prostitución, digamos que la prostitución así del mercado, del prostíbulo, digamos que de la ciudad en donde estaba, pues ahí una parte que todo el mundo sabía dónde se encontraba. Las mujeres que estaban allí, pues obviamente vivían de la prostitución, pero pues no era como un oficio que te dejara mucho dinero, ¿no? Pues simplemente vivías porque no te quedaba de otra, o sea, no tenías la opción de vivir de otra cosa, porque quizá eras huérfana, porque quizá no tenías esposo y pues te quedaste sola y no tenías familia, eras quizá extranjera, o sea, venías de otro lado y pues terminaste aquí en el centro de México y pues ¿qué vas a trabajar, no? Entonces, pues algunas terminaron en la prostitución. Yomara Alvarado Álvarez pregunta, ¿los gobernantes también en caso de adulterio eran lapidados? Y Ana Jaime otra vez pregunta, ¿podría compartir algunas fuentes de donde obtuvo la información que nos comparte? ¿Y te leo una más o prefieres, sí? Con esas dos. Entonces, respecto a las fuentes, pues son muchísimas, entonces mejor les puedo referir, he publicado 2 artículos y obviamente en la bibliografía viene toda la extensa lista de fuentes. Hay un artículo sobre la prostitución que publiqué en la Revista Española de Antropología Americana y hay otro que publiqué de adulterio en la revista Relaciones del Colegio de Michoacán. De hecho, ahí hablo pues, de muchas más cosas respecto al adulterio y también hablo del adulterio en otros grupos. Y bueno, ahí digamos que hay muchísimos datos que obviamente aquí no presenté y está pues en mis referencias, ¿no? Y también,
mi libro, en mi libro La vida sexual de los nahuas prehispánicos, aquí obviamente pues hay bastante información, no nada más de las sexualidades transgresoras, sino de otros temas de la sexualidad. Y era respecto a las fuentes y... Respecto a las fuentes, y la primera era si los gobernantes también eran sí. Sí, sí eran lapidados. Bueno, ahí tiene que ver mucha la cosa, la poligamia, pues, o sea, pues. Sí, sí, sí. Bueno, ahí no aplica, porque recuerden que, como les mencioné, la sociedad náhuatl prehispánica era muy jerarquizada. Entonces, en el caso de los gobernantes, ellos, pues, obviamente tenían, pues muchas reglas que se aplicaban particularmente a ellos porque son los gobernantes. En el caso de los hombres, o sea, de los varones gobernantes, ellos tenían la posibilidad de la poligamia. Bueno, no era la posibilidad, más bien eran polígamos, o sea, sí eran, no eran monógamos, no eran polígamos. Ellos tenían una esposa principal y varias secundarias, y aparte tenían concubinas, o sea, tenían un montononal de mujeres, podían llegar hasta 1,500, 3,000, o sea, sí ya algo, un número impresionante, ¿no? Que seguramente pues nunca, quizá conocían algunas, pero ahí tenían a todo su harem, digamos, de mujeres. En el caso de las mujeres gobernantes, ahí sí, ellas no podían, digamos, ser polígamas, ¿no? Ahí sí ellas tenían que ser, pues sí, monógamas, ¿no? O sea, serle fiel a su esposo. Y en el caso, pues, tenemos varios relatos de hijas de gobernantes, y ellas, pues, por la mera sospecha de que andaban teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, pues fueron lapidadas. Entonces, ahí sí no había como perdón, aunque era la hija del gobernante y te quiero mucho, pero ni modo, tengo que cumplir la ley y pues vas a ser lapidada. Ya. Luis de Pablo pregunta, dado que la mayoría de las fuentes son posteriores a la conquista, ¿es posible que estuvieran modificadas para moldarse a la moral sexual cristiana europea? Bueno. Sí, bueno, ¿quieres contesto esa? Realmente cuando estudiamos las fuentes prehispánicas, pues sí nos puede surgir la duda, ¿no? ¿Qué tanto es de aquí o qué tanto es de allá? Pero como les digo, conforme uno va haciendo el estudio, tiene que ir confrontando los datos que está viendo con pues todas las distintas fuentes con las que contamos. Y pues para la actualidad ya contamos con bastantes estudios de la sexualidad, de la religión prehispánica, que pues era un ámbito muy importante, y también del tipo de gobierno y de todo esto, que obviamente pues nos da ya una visión de cómo eran estas sociedades. Mucha gente dice, ay no, pero no es posible que las sociedades prehispánicas castigaran. No, ellos eran muy libres, ¿no? Eso es el de los españoles. Y pues en realidad no, o sea, acuérdense que cuando llegaron los españoles aquí se sorprendieron el orden y de todo el desarrollo que tenían las sociedades prehispánicas. O sea, los españoles no trajeron ni las leyes, ni trajeron la religión. O sea, ya la gente era religiosa aquí, ya sabían construir ciudades, ya sabían administrar una ciudad, pues sí, conquistar, prácticamente gobernar un imperio. Y pues también obviamente pues había toda una estructura judicial para que esto se llevara a cabo, había toda una estructura religiosa, había pues escuelas, o sea, todo esto ya existía, o sea, no es que lo hayan traído los españoles, todo el orden, lo hemos visto, eso ya existía, ¿no? Y para el caso de los nahuas prehispánicos, pues obviamente eran una sociedad pues con bastante orden y bastante estricta en muchos sentidos. Claro que pues una cosa es todas las leyes que tenemos, y también, bueno, pues que había gente que se salía de las normas, ¿no? Obviamente, pero no es como mucha gente idealmente quiere pensar, pues que las sociedades indígenas pues son muy libres, y los que son muy machistas, digamos, son los españoles, ¿no? Que vinieron a traernos ese tipo de situaciones, pero no es verdad. Realmente pues si lo podemos considerar, pues son paralelismos, o sea, no nada más pues aquí
Europa y América, sino en otros continentes, pues también encontramos esto, ¿no? En África, en Egipto, en muchas sociedades en donde pues la humanidad va ordenando sus sociedades, o sea, y va desarrollando leyes, y va desarrollando pues todas unas formas de gobierno que pues tienen que ver pues con cómo se van ordenando las cosas. Entonces no es nada más así como que los españoles vinieron a oprimir a todos. En realidad cuando llegaron los españoles sucedieron cosas muy tristes con las comunidades indígenas, con las ciudades prehispánicas, porque cuando llegaron pues obviamente fue el caos en el orden, ¿no? Llegaron los españoles y pues hubo ahí todo un trastorno en muchos ámbitos de la sociedad, y lo que ocurrió es que el alcoholismo, que era algo penado, con pena capital en época prehispánica, se desató. Y ese tipo de imágenes de gente tirada en la calle alcoholizada, eso no se permitía en época prehispánica. O sea, quien lo llegara a hacer, pues tenía varias consecuencias, ¿no? Pero ya la última, después de varias exhortaciones, era la muerte. Pero eso sucedió, digamos que en época prehispánica, digo, ya en el momento del contacto, pues debido justamente a este desorden que causaron los españoles, ¿no? En donde se caen todas las estructuras indígenas, todas estas normas que pues habían mantenido, digamos que el orden, y la gente ya no sabe ni qué está pasando y pues se alcoholizaron, ¿no? Entonces, no están así como pensamos idealmente, pues bueno, no idealmente, no, así como un poco pensamiento New Age se me hace, porque pues tampoco el ideal es que no haya ninguna norma, ¿no? Claro, y aparte estás hablando de los tenochcas, ¿no? O sea, un imperio que está, pues, por supuesto, organizado de otra forma, pues, ¿no? Sí, a lo mejor también es parte como de una idealización, ¿no? Bueno, Ashley Ruiz pregunta, hablaba sobre las consecuencias de ser homosexual, hombre, pero ¿qué pasaba en el caso de las mujeres que eran descubiertas con otras mujeres? Patricia Mariano Enríquez pregunta, ¿qué días son los que se asocian con Iztacoliuqui y las transgresiones sexuales? Y no sé si quieres que te lea otra o con esa. Con esas dos. Bueno, perdón, les mencioné que la homosexualidad femenina pues era muy difícil de distinguir, digamos. No quiere decir que no existiera, ¿no? Pero era muy difícil de que alguien lo cacharan, porque los hombres no estaban en los ámbitos femeninos. Los hombres pues salían al espacio público y allí era su lugar, y las mujeres pues se mantenían pues todo el día en el espacio doméstico. Entonces, si yo tenía pues mi mejor amiga y estaba conmigo aquí y nos ayudábamos y compartíamos y todo, pues digamos que era difícil que alguien sospechara algo, ¿no? Pero sí está, digamos que la regla o la ley, digamos, que en caso de que te encontraran con una mujer, pues morirías lapidada. Pero realmente yo no tengo ningún dato de que, o sea, estaba la ley, pues, pero de que hayan cachado a alguien, como sí hay varios datos de personas, de hombres que fueron cachados, digamos. Entonces, pues sí, en ese caso sí. Pero no, realmente no, nada más está como la ley, pues en caso de que alguien lo llegaran a cachar, pues eso ocurriría. Y sobre qué días son los que se asociaban con Iztacoliuqui y las transgresiones sexuales. Pues realmente son varios días, varias trecenas, pero ahorita no tendría así como el dato de todos, pero uno era, por ejemplo, los días Xochitl, que son los días flor. Y en esos días en donde pues estaba como, se consideraba que en esos días había como influencias, digamos que de ese signo, y ahí se decía que pues podían suceder varias cosas, ¿no? En ese día, digamos que te podía caer la mala fase, digamos que del signo, en donde podías tú caer en una transgresión sexual, o podías caer en la parte benévola del signo, y podías, en lugar de ser, digamos que transgresor sexual, lo que podría ocurrir era que, pues que serías, lo que pasa es que Xochitl tiene que ver con la diosa Xochiquetzal. Entonces la diosa Xochiquetzal es una diosa joven
obviamente en la flor de su sexualidad, y por eso tenía como dos aspectos, ¿no? Uno podía ser como que la sexualidad referida a las prostitutas, o sea, una sexualidad femenina transgresora, pero también podía ser que la mujer nacida o que tenía influencia de ese signo, podía ser que fuera una mujer muy buena tejedora, porque ese es el aspecto bueno, digamos, de la diosa, que era una muy buena tejedora, otro ámbito completamente femenino. Entonces, eso pues también tenía que ver. Y algunos explican que el tejido de mantas, por ejemplo, que tiene que hacer este movimiento, pues podría vincularse con, pues digamos que el acto sexual, pero en su fase buena, el movimiento. Por eso dicen que pues es la parte de que serías buena tejedora o prostituta. Pero digamos que hay pues toda una serie de muchísimos días que pues ahorita no. Marina Román, pregunta, ¿hay algún documento que exprese números de cuántas personas fueron agredidos hasta la muerte? Orden, digamos, en la convivencia social. Y pues que tiene que ver con que, o sea, el adulterio por eso es tan punible, porque todo el daño que puede causar, digamos, que un adúltero en una comunidad, ¿no? O sea, se rompe todo, y aparte de que todo lo que se consideraba del daño que podría causar su mero acto. Bueno, hay muchas otras preguntas. Solo te voy a decir dos más, pues ya casi se nos termina el tiempo. Y, ¿era una sociedad estrictamente patriarcal? Pregunta Héctor Carlos. Y Carlos Valencia pregunta, ¿habrá algún antecedente que se pueda relacionar con los actuales Muxe de Oaxaca? Bueno, respecto a lo patriarcal, pues entre los antiguos nahuas, sí, o sea, el modelo de humano era el varón. O sea, las mujeres de hecho pues seríamos obviamente humanas, pero imperfectas, y mucho tiene que ver con la concepción de que nosotras no somos organismos estables como el del varón, y esto tiene que ver con nuestra sexualidad. O sea, nosotros una vez al mes, bueno, varios días al mes, digamos, que entramos en ese desorden. La sangre menstrual pues causa obviamente pues todo un trastorno, digamos, que en nuestro cuerpo, lo cual pues eso no permite que sea estable, digamos, nuestro cuerpo. Entonces, cuando una mujer está menstruando, se consideraba que entraba, digamos, que en esta esfera del desorden, y que podía causar pues muchos problemas, ¿no? Entonces, pues se pensaba que no debía de servir la comida porque la podía echar a perder, y que no se acercara al pulque porque si no ya no iba a ser embriagante, podía alterar el color digamos que de la cerámica cuando se la estaban pintando, podía hacer toda una serie de alteraciones debido a que su cuerpo estaba justamente con estos influjos que pues, son parte, digamos que de su sexualidad. Eso es lo que se pensaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso el modelo del humano perfecto es el hombre, y es un hombre joven, un hombre guerrero, un hombre valiente. Y pues bueno, pues las mujeres pues no entrábamos en esa parte, ¿no? Pero pues por eso hay como digamos que el ideal de cómo debería de ser la mujer. O sea, a pesar de pues toda esta parte, obviamente sí se reconoce pues que a partir del cuerpo de la mujer es que se reproduce la sociedad, ¿no? Por eso también pues está toda esta parte que se cuida, digamos, a las mujeres durante su embarazo, las cuidan muchísimo, las quieren muchísimo, las consienten, y todo pues porque forma parte, digamos que de todo esta maquinaria para que continúe la sociedad, ¿no? O sea, su cuerpo también, por esa parte, pues también es reconocido, y pues es esperado por eso que pues sean madres, ¿no? Y madres de muchos hijos. Y respecto a los Muxe, pues es que los Muxe son algo bastante reciente. O sea, ese grupo, digamos, ahí en Oaxaca, es algo bastante reciente, y pues es un fenómeno a estudiar antropológicamente, pues porque pues inició, digamos, bueno, siempre ha habido homosexuales, pero algunos hombres pues empezaron a vestirse
ya como mujeres, y la gente pues como que en un principio no los aceptaba y ahorita pues como que ya los aceptan y tienen ahí un lugar en la sociedad. En época prehispánica hay hombres vestidos de mujeres en ciertas ceremonias, pero está muy acotado en dónde se podían presentar, ¿no? Entonces no es así como que iba al mercado y ya va vestido de mujer, porque pues ahí sí no. Pero en ciertas ceremonias que se exaltaba, digamos, que la fertilidad, que tenía mucho que ver con la sexualidad, pues están las prostitutas bailando, y también pues se permitía que hombres vestidos de mujeres pues se presentaran y hicieran un baile, pero todo tiene que ver pues en ese contexto ritual, no tanto así como que salieran al mercado, porque como les dije, ahí había leyes pues muy rígidas en ese sentido. Bueno, Miriam, pues muchísimas gracias por todas tus respuestas. Yo te pediría que si por último otra vez nos enseñas tu libro y nos dices, porque hay muchas preguntas que no, pues ya no nos da tiempo, puedes de pasar, pero entonces para consultar y esto, y también si nos puedes decir, porque había una pregunta en específico sobre los códices y en relación con este tema, pues si puedes mencionar un par de ellos, pues yo vi que pasaste varias imágenes de códices, ¿no? Entonces no sé si, bueno, adelante. Sí, bueno, presenté algunas imágenes del Códice Borgia, también del Borbónico, y en este caso, bueno, presenté algunas ilustraciones del Códice Florentino. Pero acuérdense que el Códice Florentino pues ya es un documento, una enciclopedia, digamos, que creada con el fin pues de estudiar las sociedades prehispánicas. Pero pues hay algún debate ahí en los códices, ¿no? Independientemente de en qué año fueron hechos, sí se piensa que fueron, si no es el original que tenemos, sí es una copia del original. Entonces, en ese sentido, no es un documento que se inventaron los frailes, porque pues imagínense cómo van a inventar algo que no conocían, ¿no? Pero sí, o sea, sí hay varios códices que nos podemos ayudar y a entender un poco esta parte. Hay datos muy diversos, digamos, que los códices. Por una parte, pues están los datos de los dioses, y por eso pues ahí les presentaba Iztapalki, esa sí es del Borbónico. Pero pues también tenemos otros datos en donde se presentan pues dioses que tienen que ver con la sexualidad, y pues de ahí retomamos algunos datos, y también algunos documentos que justamente pues nos hablan de las leyes, ¿no? Entonces les mencionaba pues del área de Texcoco, ¿no? Perdón, pero básicamente les presenté del Borgia y del Borbónico y algunas ilustraciones del Códice Florentino, ¿no? Pero, bueno, este es el libro. Este libro, ya por título, La vida sexual de los nahuas prehispánicos, es publicado por el Fondo Editorial del Estado de México, y aquí pues trato varios temas, ¿no? Uno de estos es el de las transgresiones, pero realmente nada más es un capítulo, y se tratan pues otros temas, ¿no? Son 5 capítulos, pero pues tienen que ver con otros temas de la sexualidad, y no necesariamente transgresor, nada más se trata en un solo capítulo. Entonces, pues ese sería, y los 2 artículos que les mencioné, el de prostitución, que está en la Revista Española de Antropología Americana, y en el de el adulterio, que está en la revista Relaciones del Colegio de Michoacán. Pues te agradecemos muchísimo, pues a todos los que ya no nos dio tiempo de exponer sus preguntas, consulten, pues aquí tienen la bibliografía, ¿no? Pues consulten a Miriam, ¿no? Seguramente podemos encontrarlos en línea, ¿verdad? Bueno, o sea, o comprarlos o esto, pues entonces, pues ya lo podrán responder más o menos a sus preguntas, pues consulten los textos. Pues muchísimas gracias, Miriam. Pues le dejo la palabra a Luis de Pablo, pues no sé si quieras agregar algo más. Yo te agradezco mucho y pues bueno, nos veremos pronto. Ya nada, Pati, nada más darte las gracias a ti y por supuesto darles las gracias a nuestra invitada de hoy, a la doctora Miriam López Hernández, por una conferencia extraordinariamente interesante, una muy
bonita además presentación visual. Y bueno, recordarles a todos que tendremos, bueno, que estén pendientes a los anuncios, porque en el mes que entra tendremos la próxima sesión de este seminario. Muchas gracias a ambas y muchas gracias a todos por estar, especialmente a quienes comentaron o preguntaron, y pues nos veremos dentro de un mes. Hasta luego.